instituciones que tenemos en audiencia, informarles que se ha presentado una moción de orden que le solicito a nuestro compañero Cecil Valera. Expediente 20.546, Ley General de Contratación Pública. Varios diputados y varias diputadas hacen la siguiente moción para que esta comisión acuerde dejarse en efecto la audiencia con representantes de la Corte Suprema de Justicia. En discusión la moción, solo para informarles que esta comisión recibió oficio suscrito por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde hace la indicación de que el texto consultado no se refiere a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, con lo cual no tiene ninguna injerencia el mismo. Suficientemente discutido, los diputados y diputadas que estén a favor de la moción, sírvase levantar su mano. 4 diputados presentes, 4 a favor, 0 en contra. La moción ha sido aprobada. Continuamos con las audiencias y le damos la bienvenida el día de hoy a los representantes del Banco Central, don Eduardo Prado Zúñiga, gerente del Banco Central, doña Daniela Jenkins, don Rafael Ramírez y don Juan Carlos Quirós. Y de Recope al señor presidente ejecutivo, don Alejandro Muñoz Villalobos, la señora directora jurídica, doña Zoraida Fallas, y don Rodolfo Cordero de la dirección jurídica. Tal vez para acomodar los tiempos de la audiencia, vamos a brindarle primero el espacio al Banco Central hasta por 15 minutos. Vamos a abrir un espacio por si tienen alguna consulta, alguna pregunta por parte de los señores diputados, y posteriormente, una vez finalizado con el Banco Central, entraremos en la misma dinámica con Recope. Así que le doy la palabra a don Eduardo Prado, gerente del Banco Central, para que se pueda referir al proyecto que compete a esta comisión hasta por 15 minutos, y muy buenos días a todos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores diputados de esta comisión. Saludos a los compañeros de instituciones públicas. Primeramente, quisiera agradecer la invitación al Banco Central de Costa Rica para comentar sobre un tema tan importante para el quehacer de la administración pública. Importancia de la contratación pública, porque es precisamente el uso de recursos públicos que todos sabemos son escasos y que deben usarse con la mayor eficiencia posible. Mi presencia acá es para referirme a esta iniciativa como gerente del Banco Central de Costa Rica, y para eso me apoyo en funcionarios del área técnica del Banco Central de Costa Rica que les compete pues estudiar este proyecto sustitutivo que nos ingresó el 16 de diciembre del 2019 y que estamos estudiándolo. En esa dirección, a este momento la Junta Directiva del Banco Central, a quien corresponde pronunciarse y emitir criterio sobre esta iniciativa de ley, no ha conocido y no ha discutido esta iniciativa de ley. Por tanto, reitero, las opiniones son desde el punto de vista de la gerencia en apoyo con las áreas técnicas. Sí tengo que reconocer que los técnicos asesores de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y los técnicos del Banco Central han estado conversando bastante sobre este tema, y que precisamente la Contraloría General de la República, quien ha tenido, digamos, un liderazgo dentro de estas conversaciones a nivel institucional. Bueno, me acompañan funcionarios, don Rafa Ramírez, que es el proveedor institucional, la señorita Daniela Jenkins, que es nuestra abogada en contratación administrativa, y el economista Juan Carlos Quirós, que es el que se ha designado por el área económica para analizar esta iniciativa. Tal vez quisiera iniciar comentando de que, digamos, en el banco hemos visto esta reforma al marco normativo con muy buen
Tino, en el sentido de que la normativa y los procesos que hay hoy vigentes conllevan a que tenemos procesos múltiples que a veces cuesta identificar, digamos, en términos de dónde es que calzan, procesos que son engorrosos, que conllevan a muchas de nuestras instituciones a trámites excesivos, ¿verdad? Porque hay numerosas figuras dentro de todo el tema de la contratación administrativa, como la licitación pública, la abreviada, la internacional, según demanda, la contratación directa de escasa cuantía y otra serie de elementos. Hay en la ley que nos rige hoy una amplitud de exenciones, ¿verdad? Hay procesos extendidos en materia recursiva, objeciones a carteles, revocatorias, apelaciones. Todas son una serie de elementos que uno podría decir vacíos que facilitan la poca rigurosidad a veces en la etapa de planificación previa a la contratación pública, términos de referencia, carteles de licitación que inclusive son bastante complicados. Nuestro análisis de esta iniciativa nos permite decir que hay una serie de principios de contratación administrativa que los vemos muy positivos en términos de que mejoran, por ejemplo, la transparencia en la contratación administrativa, promueven el uso obligatorio del sistema digital unificado, ¿verdad? Eso es algo que hoy en día en la era digital es muy importante porque se pueden fortalecer muchísimo los controles y se puede agilizar mucho los procesos. Se establecen procedimientos claros de rendición de cuentas y de control en las instituciones públicas. Se promueve un uso correcto de las excepciones y bueno, importante, se contribuye a la mejora en la competitividad del país y este es un aspecto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos ha señalado como país, nos ha señalado a los sectores privados y los sectores públicos y este proyecto va en esa dirección. Observaciones, por ahora digamos que tenemos preliminares al proyecto y tal vez son las observaciones más sustantivas. Reitero, estamos estudiando el proyecto y una vez que lo podamos someter a la Junta Directiva, pues probablemente ahí ya vamos a tener la opinión de la institución. Hay dos observaciones relevantes, la figura del arrendamiento financiero que se introduce en el proyecto, en el original y que en este proyecto sustitutivo se hace una mención quizás muy débil. Y el segundo es la adquisición de lo que es el numerario del país, sean monedas y billetes, por parte del Banco Central de Costa Rica. En el tema sobre el arrendamiento financiero, el texto sustitutivo precisamente eliminó lo que establecía el artículo 119 en la primera iniciativa, que se relaciona con la necesidad de la administración de obtener las autorizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para el mecanismo del endeudamiento público. Lo anterior es importante y el Banco Central en esto pues recomienda y sugiere valorar los cambios que se introdujeron en este texto sustitutivo. ¿Por qué? Porque este tipo de figura financiera, hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, que las normas internacionales de información financiera, lo que es la NIF 16, lo definen explícitamente como una operación de endeudamiento público. Por otro lado, el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones sobre endeudamiento público, que es la ley
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, la Ley de Contrato de Financiamiento Externo con Bancos Extranjeros, que fue una ley de 1990, cuando Costa Rica experimentó serios problemas en términos de hacer frente a sus obligaciones con la banca internacional y con los acreedores internacionales, y también un decreto ejecutivo que es el 36450, que señala también cómo debe gestionarse y en qué marco jurídico debe gestionarse el endeudamiento público. Aclaro, la Ley de Contrato de Financiamiento Externo con bancos extranjeros es la Ley 7010. Es importante también poner, digamos, atención, porque el país tiene un contexto siempre de fragilidad fiscal que es requerido, ¿verdad? Ejercer control sobre el gasto. Importante la priorización de proyectos que se hagan bajo las diferentes modalidades de endeudamiento público, ya sea arrendamiento financiero o préstamos directos. Y hay que mantener un monitoreo y un seguimiento del endeudamiento público. El Banco Interamericano de Desarrollo nos lo ha señalado. ¿Por qué? Porque tiene efectos sobre la carga de intereses que paga el sector público y también tiene efectos sobre el nivel de la deuda pública del país en su relación con el Producto Interno Bruto. Este tipo de figuras de arrendamiento financiero puede ser que terminen a veces en generación de pasivos contingentes para el Estado y entonces afecta el endeudamiento del Estado. Por lo tanto, desde nuestro análisis técnico, sugerimos con todo respeto de que el artículo 119, como estaba redactado en la primera iniciativa, quizás es como podría, digamos, cubrir y poder darle el tratamiento que este tipo de figuras financieras conllevan. El segundo elemento es con respecto a la adquisición de numerario por parte del Banco Central de Costa Rica. Es un objeto contractual de evidente interés público y de seguridad nacional. Así hay un voto de la Sala Constitucional, el voto 6754-98, que así lo señala, donde la contratación de numerario está rodeada de seguridades extremas, seguridades calificadas en resguardo del orden público, ¿verdad? El Banco Central debe asegurar el circulante monetario y evitar hechos ilícitos que afectan a la economía y que todos sabemos cada día son más especializados y más comunes en los países. Razón por la cual se adquiere por seguridades calificadas y en esto debo reconocer que se logró la inclusión de la excepción, el trabajo de los asesores de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y de los funcionarios del Banco Central especializados en este tema. En el artículo 3, inciso F, en este proyecto sustitutivo, así es que agradecemos los esfuerzos y el apoyo de la Contraloría y de esta comisión especial por haber detallado, digamos, este tema de interés para el país, para el Banco Central de Costa Rica. Eso era lo que quería comentarles. Muchísimas gracias y estamos abiertos a las consultas. Muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio de preguntas por parte de los señores diputados y diputadas de la República. ¿No? Pablo, ¿vos tenés alguna consulta? ¿No? Sin mayor consulta, vamos a agradecerle la presencia aquí a los representantes del Banco Central. Vamos a hacer un receso de 2 minutos para que puedan retirarse y nos quedamos con la audiencia de Recope.
Muchísimas gracias a los funcionarios y al señor gerente del Banco Central el día de hoy en esta comisión. Toda la referencia de notas sí le solicito que se pueda remitir de manera física a la Secretaría Técnica de la Comisión para que continuemos con el estudio propiamente de las respuestas de las consultas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora diputada. Reanudamos la sesión. Vamos a continuar con el señor Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, con la directora jurídica, doña Zoraida Fallas, y el licenciado Rodolfo Cordero Herrera. Don Alejandro, hasta por 15 minutos. Igualmente, posteriormente, si algún diputado tiene alguna duda o observación, hará uso de la palabra posteriormente. Adelante. Muchísimas gracias, señora diputada. Muy buenos días a las señoras y señores diputados y a las entidades presentes. Agradecemos la oportunidad de poder explicar algunos puntos importantes en lo que corresponde a Recope. Nosotros traemos acá una llave con toda la argumentación en detalle para que ustedes puedan luego estudiarla pormenorizadamente. Y nos vamos a referir básicamente a aquellos puntos más sustanciales que afectan negativa o positivamente a Recope. Primero quisiera establecer algo que puede sonar que es lógico, pero que en el tratamiento de la existente, Recope pues es muy distinto en su organización, propósitos y objetivos a un ministerio. Y Recope, siendo una empresa industrial, está sujeta a normativas que la tienen amarrada y la hacen casi inoperante en ciertas cosas. Y este tema de la contratación administrativa es uno de ellos. Imagínense ustedes que nosotros, con la ley actual, tenemos una situación para avanzar en proyectos estratégicos de la empresa para mejorar el servicio a los costarricenses, a veces entre 300 y 510 días para poder comenzar un proyecto. Todo aquello ha sido trámite. Entonces, para cualquier administración de una empresa, esto es algo pues que no tiene como mucho sentido en términos de la agilidad de las decisiones que se deben tomar en una empresa. Desde esta perspectiva, nosotros queremos hacer análisis de este proyecto de ley 21.546, haciendo una breve comparación entre lo que hoy tenemos y lo que está proponiéndose con esta nueva propuesta. Nosotros en el extracto, digamos, de licitaciones públicas, en este momento tenemos, para que sea calificada como licitación pública, digamos, el tope mínimo es de 663 millones de colones. Y con esta propuesta estaríamos pasando a 285.9 millones de colones para ser calificada como una licitación mayor. Hago esta referencia porque el Recope, el servicio que le da al país, ninguna licitación
por pequeña que sea, es pequeña en monto. Entonces esto nos llevaría a nosotros a que casi todas las compras o proyectos que debemos financiar ya sea para el mantenimiento de la infraestructura que tenemos o del mejoramiento del servicio con obra nueva, prácticamente todo pasaría a ser licitación mayor. Esa es una situación muy particular y esto pues obviamente nos retrasaría en el tiempo de ejecución de esos proyectos. En materia de tiempo, en lo que es licitaciones abreviadas, respecto a la ley actual, nos mejoraría, digamos, en materia de tiempo, unos 15 días, lo cual no es suficiente. Y en las licitaciones menores, la mejora sería de alrededor de 30 días, que tampoco es suficiente tomando en cuenta lo que más o menos se tarda hoy. Esto en términos reales, pero si a eso le sumamos las objeciones o las apelaciones en el régimen recursivo que tienen las empresas, pues entonces podríamos estar hablando que esto se nos va a ir más o menos en los tiempos que tenemos hoy actualmente. En el artículo 49 se nos señala que debemos realizar audiencias previas. Nosotros consideramos que, bueno, dice que debido a la alta complejidad de las contrataciones y de la obra pública, pero bueno, en una empresa como Recope existen muchos profesionales con suficiente criterio técnico para poder solventar, digamos, esta alta complejidad de las consultas, porque en realidad cuando se hace un cartel de obra pública o de un proyecto en Recope, los insumos de ese proyecto nacen a partir del estudio de las necesidades. Entonces todos estos carteles que nosotros sacamos para obra ya vienen respaldados técnicamente por esos estudios que se hacen, y es a partir de esos estudios que se eleva al cartel. Entonces, en el caso particular de una empresa pública como Recope, esta disposición atrasaría los procesos de compra institucionales. Vamos a ver qué otra. Bueno, nos referimos a algunos temas en particular de algunos artículos, pero esto, como son muy puntuales, no son relevantes del todo, se los dejamos acá. En el artículo 65 sobre el acto final de adjudicación, se establece un plazo de 6 meses para que la administración gestionante dicte ese acto final. En estos 6 meses, en la ley actual no existe un plazo definido, ¿verdad? Con lo cual también no es lo correcto. Pero, digamos, desde el punto de vista de una empresa, 6 meses es un tema demasiado largo. Nosotros preferiríamos contar con un tema con un tiempo más retador en el caso de una empresa pública, para que nos obligue a buscar eficiencia en los procesos. De hecho, Recope está en un proceso de transformación, como quizás ustedes ya todos conocen, y lo que estamos buscando es precisamente hacer eficientes los procesos que tiene la empresa. Entonces, 6 meses para nosotros no es ágil. Deberíamos de pensar en un menor tiempo para efectos de una empresa pública. En el artículo 77 dice sobre los requisitos de la licitación menor, no establece un plazo para interponer el recurso de objeción o el plazo para recurrir un acto final, y yo creo que también se deben de poner plazos máximos para esto.
En el artículo 137 se introduce la caducidad de los contratos. En esto nosotros tenemos que decir que nos parece excelente que esto se haya introducido porque es una figura útil, nos da más claridad en términos del tema de la caducidad en la gestión de los contratos de la administración. Igualmente, hay que reconocer que en el artículo 139 sí, efectivamente es una mejora con respecto a lo que tenemos actualmente, porque las administraciones, el procedimiento de la resolución contractual se hace de manera más ágil, con mayor eficiencia de sus proveedores. Luego, ¿qué otra cosa relevante? Bueno, en el 144 también nos resulta novedoso el artículo, por cuanto no contempla sanción de apercibimiento, sino que la inhabilitación simple o calificada, lo que resulta en un régimen más gravoso para los proveedores, garantizando mayor probabilidad en la ejecución contractual. Igualmente, el 148, que nos determina un procedimiento especial y más ágil para la imposición de sanciones, lo que es beneficioso para las administraciones. Entonces, hay un balance, sí, pero digamos que en tiempos y en mejora de tiempos y en términos de los montos, en el caso de Recope, no nos ayuda mucho, digamos, con respecto a lo que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Vamos a abrir el espacio de preguntas, observaciones por parte de los diputados y diputadas, cada uno hasta por 5 minutos. Yo sí quisiera hacer uso de la palabra en los primeros 5 minutos. A mí me parece, don Alejandro, que tal vez tenga alguna falta de precisión en el señalamiento que usted hace, específicamente en el artículo 49, cuando usted habla de que es obligatorio el tema de las audiencias previas a la elaboración de los pliegos cartelarios o pliego de condiciones. Esto es una norma que también viene recogida en la actual ley de contratación administrativa y hace el señalamiento optativo, es decir, se podrá. Si usted tiene lógicamente el personal, los funcionarios con la suficiente capacidad profesional para poder determinar todas las condiciones, especificaciones técnicas dentro de un pliego cartelario, pues lógicamente esto es una norma base optativa para que se puedan generar. Lo siguiente, en relación con el artículo 65, el plazo de los 6 meses no está referido a que usted tenga que esperar los 6 meses para poder generar el acto final o la suscripción propiamente de la formalización del acto de adjudicación una vez en firme. Al contrario, si después de que pasa el tiempo de firmeza, si a usted no le recurren, inmediatamente adquiere la firmeza y usted procede como corresponde a través de una orden de compra o mediante el contrato respectivo. Esta es una indicación que se incorpora para aquellas administraciones que lamentablemente mantienen en el limbo la firma del acto final y se genera una suspensión sin la debida formalización del acto propiamente. Entonces se incorpora estos 6 meses para que a partir del vencimiento de la prórroga opere la caducidad del procedimiento. Esto es precisamente para generar mayor eficiencia y no premiar las ineficiencias de las administraciones. Ahora bien, con el artículo 77, que usted establece los requerimientos mínimos de la licitación menor, hay que hacer el señalamiento que temas referidos a recursos y objeciones se mantienen en el aparte que recoge propiamente los mismos. Es decir, si estamos ante una licitación menor, usted revisa el acápite a partir del 123 y recoge el recurso de revocatoria que está relacionado con estrictamente la licitación menor y así con la apelación si fuese una licitación mayor. Lo que sí me llama la atención es el espacio
espacio de tiempo que se genera en la institución para iniciar el proceso de contratación. Ustedes nos hablan de 300 días solamente como actos preparatorios. Eso llama poderosamente la atención y por eso es que se refuerza dentro de este proyecto el tema de planificación, ¿verdad? Eso por un lado. También me llama la atención de que usted difiere mucho, por ejemplo, en una contratación de mantenimiento a como se hace hoy, a cómo se tiene previsto los procedimientos en este proyecto de contratación pública. Se lo pregunto porque una contratación actualmente de mantenimiento que puede rondar los 5 años, sí difiere muchísimo de los plazos que están previéndose precisamente en este proyecto de ley para poder generar esa eficiencia que requiere precisamente el administrado o las administraciones para darle respuesta precisamente a las necesidades. Sin embargo, vamos a volver a correr los tiempos en relación con las contrataciones, licitaciones que mantiene Recope y que cerró el 2019 para hacerle también la verificación. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Si no tenemos ninguna otra observación o pregunta de los señores diputados, agradecerle a don Alejandro la presencia el día de hoy aquí en la comisión, a los compañeros de la dirección jurídica, solamente que antes de despedirlos vamos a hacer el cierre propiamente de la sesión. Informarles que la correspondencia toda se ha remitido propiamente a cada uno de sus despachos, proposiciones varias no hay, informarles que la sesión que se tiene programada para de hoy en 8 se encuentra en proceso de ser cancelada en virtud de que la audiencia prevista del Poder Judicial por moción de orden se prescindió, con lo cual vamos a avanzar propiamente en las respuestas de consultas que ya fueron remitidas, entonces vamos a cancelar la sesión del próximo lunes. Sin más asuntos que tratar, al ser las 10:46, levantamos la sesión. Muy buenos días y muchas gracias a los compañeros también de Hacienda y a la Contraloría, muy amables.